Bueno, entonces cuando después de hacerme al que fumaba algo para encontrar inspiración y encontrarle un sentido a la conferencia que pensaba darles, dije, ¿qué les puedo mostrar? Hablar de la válvula aórtica, no sé, hablar de la pulmonar es poco, la tricúspide es interesante, está de moda, pero el centro del corazón lo sigue ocupando, por lo menos de mi corazón, la válvula mitral. Por lo tanto, voy a hablarles de la válvula mitral, que aparentemente es lo único que también creo que en lo que me oriento algo. ¿Y por qué es importante hablarles de la cirugía o de la importancia del eco transesofágico en la cirugía valvular mitral? Si bien cuando empecé el año 95 creo, sí, 95-96, hacer eco transesofágico en cirugía cardíaca. Sí, 95, ¿no? ¿97 fue? No, 97. Cuando empecé el año 97 a hacer entonces ecografía en la Universidad Católica en cirugía cardíaca, fundamentalmente nos pedían ecografía para o tumores o para reparaciones mitrales o cuando querían certificar que el paciente estaba muy mal y no iba a salir. La reparación mitral fue el centro de atención y fue importante en el desarrollo porque, uno, nos mantuvo la obra del Señor, o sea, mantiene la válvula que nos dejó el Creador. 2, no requiere anticoagulación. 3, tiene una duración muy buena. 4, tiene menos eventos embólicos e infecciosos que las prótesis. Y eso en todas las series. Y permítanme contarles la serie de la Universidad Católica. Creo que la ven ustedes acá mejor y yo de acá la veo pésimo. Perdimos los colores. El año 98, Ricardo Salaquet hizo la primera comunicación de reparaciones valvulares mitrales y mostró que la mortalidad para nuestro grupo era de 4.4% operatoria, con un seguimiento a una sobrevida a 5 años de 83 más o menos 6.5%. Y eso nos dejaba muy bien parados en relación a las series tanto de la Cleveland Clinic como la serie europea de Carpentier. El año 2002 hizo el mismo estudio, pero esta vez solamente en reparación de válvula degenerativa, con un número bastante decente de pacientes, y mostró que la mortalidad para el grupo de la Universidad Católica fue de 2.3%, lo que nos dejaba demasiado bien parados. Digo demasiado bien parados. Y nuestra sobrevida estaba a 5 años cercana al 90% y a la global y la específica a 92%. Y ahora en prensa están los 20 años de la cirugía cardíaca de la Universidad Católica, donde la reparación mitral tiene una mortalidad operatoria en nuestro grupo de alrededor del 7,5% global, 4% la paradegenerativa y 13% de la isquémica, que es lo que uno espera para los grupos de clínicas importantes internacionales. Así como la sobrevida a 5 y a 10 años para ambas patologías. Por lo tanto, creo que si uno tiene estos resultados es importante mostrarlos porque esto es lo que deberíamos estar haciendo todos. Cuando entramos a pabellón, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? ¿Qué es lo que va a hacer la ecografía? Bueno, vamos a tener papel pre-pabellón, seleccionando los pacientes. Vamos a tener papel dentro del quirófano, antes de la circulación extracorpórea, durante la canulación en algunos tipos de cirugía y a la salida de circulación extracorpórea. Y vamos a tener también un papel en el seguimiento de los pacientes fuera de pabellón. Ahora voy a hablarles solamente de este aspecto, lo que vamos a hacer en el quirófano. Cuando entramos al quirófano, no solamente debemos saber encender y apagar el equipo. Lo que debemos buscar es debemos buscar que nuestro diagnóstico tenga una certeza para que nos dé la seguridad de lo que va a hacer el cirujano va a ser adecuado y nosotros podamos
evaluar posteriormente los resultados de sus procedimientos. Debemos conocer la patología asociada en el paciente y debemos conocer perfectamente la estrategia quirúrgica que va a seguir el cirujano. Ahora, entrar a quirófano no es fácil, y esto se los he contado más de una vez. El ambiente es un ambiente en general hostil. Las condiciones hemodinámicas en el paciente son variables, por lo tanto, nuestros estudios cambian. A veces hay balón de contrapulsación apoyando a los pacientes, lo cual también dificulta nuestra evaluación. Hay alteraciones del ritmo, aparece isquemia, y el cirujano tiene una manía de usar el electrocoagulador como si estuviese soplando a la fogata. Además, debemos reconocer que en pabellón existen fieras, y esas fieras todas son alfa. Tenemos el rey de la selva, que es el cirujano. Tenemos un lobo agreste, que es, sin lugar a dudas, el anestesista. Una loba agreste. Así era la canción de Shakira, ¿no, profesor Asqueta? Y sin lugar a duda, porque me parezco más a él, un gorila plateado, que es el ecografista. Entonces, la comunión de estos tres machos alfa es muy difícil en un ambiente quirúrgico. Y lo que uno debe buscar es, en lugar, jugar con las confianzas. Los tips para permanecer en pabellón y asegurar que ustedes no van a ser rechazados son estos. Deben aprender un vocabulario superlativo. Usted es el mejor. Nunca había visto una cirugía tan delicada como la suya. Ni el creador lo hubiera hecho mejor que usted. Nadie, pero nadie opera como usted. Si ustedes saben esto, no importa que sepan ecografía. El profesor Durán nos hizo pude escuchar varias conferencias de él y él repetía que la anestesia general es terapéutica en la insuficiencia mitral y sin lugar a dudas curativa para la insuficiencia tricuspidia. Por lo tanto, si ustedes no tienen una buena evaluación preoperatoria o se aseguran de tener una buena evaluación en pabellón corrigiendo las alteraciones hemodinámicas, probablemente van a subestimar y van a hacer malos diagnósticos. Esta era la diapositiva que estaba buscando hace un momento y es que no solamente pretendan saber lo que es ecografía, sino recuerden que están frente a una persona y deben saber el sexo, la edad del paciente, los síntomas, la función del ventrículo izquierdo, el tamaño de la aurícula. No se pongan a hacer strain como a Luigi en pabellón. Fibrilación auricular, si tiene el paciente alteraciones del ritmo o hipertensión pulmonar. En la válvula, obviamente, tendrán que saber si realmente hay la lesión valvular, el mecanismo, la etiología del mismo, el segmento o los segmentos comprometidos, la extensión de este compromiso, la severidad de la lesión, si hay o no hay calcio en el anillo o en el aparato valvular y cómo está el subvalvular. Y obviamente tienen que conocer al enemigo. Deben saber qué entrenamiento tuvo y qué técnica utilizará para la cirugía. No voy a repetir esto porque durante toda la mañana han visto lo que es el aparato mitral. En general deben recordar anillos, velos, cuerdas, músculos pilares, músculo ventricular y no olviden que el músculo auricular es importante. Si bien la insuficiencia mitral funcional es conocida como una enfermedad del músculo ventricular, alteraciones de la función auricular demuestran que pueden dar lugar a insuficiencias funcionales también severas, con las cuales nos quedamos con la boca abierta porque tienen ventrículos buenos, con buena función y no dilatados. Recuerden que la visión en el transtorácico es distinta en el transesofágico y es distinta a la que vemos con el cirujano. Obviamente, la visión del cirujano es la misma que obtenemos en FACE en el eco transesofágico. Por lo tanto, la nomenclatura que ustedes utilicen debe ser la adecuada. Si bien manejábamos Carpentier por la clasificación 1, 2 y 3 según el movimiento de los velos,
Ahora, en esta publicación del JAC, que pretende ser una guía, nos complican un poquito más las cosas, poniéndole más letras y más números. Sin embargo, viene a ser exactamente lo mismo. Como dirían en Bolivia, es la misma chola con otra pollera. Tipo 1, movimiento normal. Tipo 2, movimiento exagerado. Tipo 3, movimiento disminuido. Y el 4, entre comillas, se refiere fundamentalmente al SAM. En el tipo 1, en este caso, ven una vegetación en el velo mitral, ven la perforación, ven el flujo, y en el 3D, sobre el velo anterior, ven ese masacote, papaguacha, y no pretendan ver bien la perforación cuando estén en phase, por lo menos desde la aurícula. Busquen esta visión desde el ventrículo y ahí van a identificar la perforación. Tipo 1 también, congénita, cleft velo anterior y cleft velo posterior, cara auricular, cara ventricular. Degeneración fibroelástica, desde solo el compromiso de P2 a un compromiso más extenso, P2, P3 con cuerdas rotas. Muchas gracias por bajar la luz. Isquémica, tipo 3, en este caso asimétrica. Vean la maravillosa deformación del anillo, así en la boca como con parálisis facial, que se ve muy bien con insuficiencia excéntrica. Algunas misceláneas, anorexígenos, fen-fen. No hay gordos en Chile, ustedes se habrán dado cuenta. Todos somos delgados. Así que nadie usa fen-fen, esto se ve ocasionalmente. Artritis reumatoidea, compromiso por artritis reumatoidea de la válvula mitral. Vean que no solamente hay retracción y engrosamiento de los velos, sino mala movilidad y en ocasiones prolapsos tipo billowing del mismo. Lupus, retracción fundamentalmente del velo posterior con casi englobamiento a nivel del anillo y esta sustancia media gelatinosa en la cara ventricular del mismo. Una válvula congénita enarcada. Esta válvula fue generosamente balonplasteada porque se confundió con una estenosis mitral reumática. Bueno, el resultado fue obvio, la rompieron. Esta es una estenosis mitral reumática y obviamente no queda duda que el complemento de las visiones 2D es la ecografía 3D. Y por último, un poquito de SAM con esa deformación característica de los velos, como le sobra tejido cuando el anillo se contrae. Bueno, existen múltiples, pero múltiples guías y planos de ruta para que ustedes lleguen a identificar cuál es el segmento comprometido en la válvula. Las cuatro visiones características, si bien me faltan acá un par, son el 4 cámaras, el bicomisural, el 2 cámaras y el eje largo. Estando en 4 cámaras, no solamente van a pretender ver A2P2, sino que retirando o introduciendo el transductor, pueden evaluar muy bien P1, A2P2 y P3A3. Hay que ser muy cuidadosos, porque no siempre van a tener un buen apoyo y una buena visualización de estas visiones. En el eje largo pueden hacer exactamente lo mismo y no solamente ver A2P2, sino si ustedes giran contra las agujas de reloj el transductor, van a ver P1A1 y si lo hacen a favor de las agujas de reloj, van a evaluar A3P3. Pero sin lugar a dudas, la que yo prefiero y es la que más uso es la visión bicomisural, en la cual en estado medio van a ver P1, P3 y A2 al medio, y si giran contra las agujas de reloj verán solamente todos los velos o los segmentos posteriores, y si lo hacen a favor de las agujas de reloj verán todos los segmentos anteriores, o sea, A1, A2, A3. No se quejen si no tienen ecotrance esofágico. Las cosas se pueden hacer, van a demorar más, pero se pueden hacer y se pueden hacer bien. Sin embargo,
cuando la gente no ha tenido un entrenamiento o no se ha enfrentado a muchas válvulas de este tipo, lo más probable que le cueste bastante. Y cuando el entrenamiento no es grande, se ha visto que uno puede errar cerca al 40 a 45% en la identificación de los segmentos, aun cuando éste se encuentre, o sea, el segmento comprometido sea pedoso. Aunque ya les he contado en anteriores ocasiones que en las válvulas degenerativas P2 está presente o está comprometido en el 80% de los casos. Así que digan siempre P2. Ya lo mostró aquel doctor Arias. La sensibilidad, especificidad y certeza diagnóstica para la ecografía 3D es mejor que para la 2D, tanto para los segmentos del velo posterior, velo anterior, cuando hay compromiso de ambos velos, en rotura de cuerdas o cuando la valvulopatía es isquémica. Por lo tanto, vamos mejor. Y conociendo ya la localización de la lesión, la extensión y el compromiso, o sea, ya sabemos hasta el mecanismo y la etiología, podemos pasar a lo que hizo Luigi, evaluar la severidad. Voy a saltar un poco esto porque la dirección del JET no me va a importar hoy. Y la cuantificación en pabellón vamos a basarnos fundamentalmente en tres cosas: vena contracta, PISA o radio de convergencia y área de la vena contracta. Vena contracta, si es menor a 3, obviamente es leve; si es mayor a 7 o igual a 7 es severo, y lo que está al medio es tierra de nadie. Y en esos pacientes requeriremos más métodos. Siempre usar el eje largo y no olvidar que cuando están en el eje largo, en posición media, están en A2, P2, revisen y evalúen A1, P1 y A2, P2, y la forma de medir la vena contracta debe ser en esa visualización. Como lo dijo Luigi también, no es válido para múltiples jets. El PISA, hombre, si ustedes ven el PISA espontáneo con 60, ya saben que eso va a ser importante. No jueguen más en la cabeza. Pero saben que si tienen un área de orificio regurgitante efectivo menor a 20, eso va a ser leve, y si es mayor a 40 milímetros cuadrados, eso es severo, seguro. La fórmula es difícil que la vayan a hacer en el quirófano. Tienen poco tiempo y tienen mucha gente que lo está presionando, pero usen la fórmula simplificada. Si el paciente tiene una presión arterial en general alrededor de 100 milímetros de mercurio de sistólica, 100, 110, y suponen que el gradiente entre la aurícula o entre el ventrículo y la aurícula está alrededor de 5 metros, la fórmula simplificada es muy simple. Usan el radio al cuadrado sobre 2 y de esa forma tienen el área del orificio efectivo. O sea, un PISA de 1 centímetro manteniendo un NIQUIS de 40 con ese gradiente entre el ventrículo y la aurícula va a ser más o menos 50 milímetros cuadrados, por lo tanto severo. ¿Ok? Simple. Y por último, los que pueden jugar con matriciales y hacer 3D pueden calcular el área de la vena contracta en buena forma. Los equipos actuales no requieren que uno salga al QLab para poner las imágenes y hacer los cortes a nivel de la base del jet. Lo puede hacer uno en tiempo real, por lo tanto las cosas son mucho más fáciles. Y si vemos sensibilidad, especificidad de este método, veremos que el área de la vena contracta por 3D tiene una sensibilidad y especificidad para el grupo de 97 y 82%, seguido por el PISA y, por último, la vena contracta o anchura de la vena contracta, como dirían en Barcelona, ¿no es verdad? Cuya sensibilidad y especificidad no es mala, 91%. Bien, deben saber qué es lo que hace el cirujano, para qué fue entrenado. No todos los cirujanos son reparadores, no todos tienen las mismas habilidades, no todos pueden trabajar con un velo anterior. Y sabrán que si tienen un prolapso o una degeneración fibroelástica solamente que compromete el segmento P2, lo que tendrá que hacer el cirujano es una resección cuadrilateral o cuadrangular del segmento afectado, reducir un poco el anillo, suturar los velos y, para evitar la tensión sobre la zona suturada, poner un anillo y verá eso de acuerdo al tamaño del velo anterior.
Éxito de este tipo de cirugía, probablemente en los grupos con experiencia, cercana al 100%. Si el compromiso es mayor y tenemos un gran velo posterior y el riesgo de que exista obstrucción del tracto de salida es importante, el cirujano tendrá que hacer la resección y una técnica de deslizamiento a nivel de la base del velo posterior, de tal forma de llevar el punto de aposición para posterior y no para anterior. Si el compromiso está dado en el velo anterior, probablemente lo que tenga que hacer el cirujano en su técnica quirúrgica sea la transposición de cuerdas tendíneas o poner neocuerdas y, obviamente, apoyar su cirugía con un anillo. Si las lesiones son comisurales y que antes eran consideradas como irreparables muchos años atrás, sabemos que los cirujanos con experiencia pueden hacer cerrar y crear una neocomisura, obviamente teniendo cuidado en este tipo de pacientes que no terminemos con una estenosis al término de la cirugía. Sea cualquiera de los procedimientos, sin lugar a duda, los mejores resultados se tienen cuando la cirugía sobre los velos se acompaña con un gesto sobre el anillo. El mayor éxito lo tendremos para esta casuística de la Cleveland Clinic cuando trabajemos solamente sobre el velo posterior. 2, no tengamos que tocar las cuerdas. 3, todas las cirugías terminen con anillo. Y obviamente cuando haya ecografía interoperatoria en el pabellón. ¿De qué forma ve el cirujano qué bien lo hizo? Un poco grotesco pero efectivo, el test salino. Ustedes ven el anillo protésico y saliendo una pequeña cantidad de suero. La válvula era continente hasta que metió la tijera. Por lo tanto, él considera que en ese momento su cirugía está terminada y está bien hecha. ¿Qué tendremos que hacer nosotros? Para considerar que la reparación es exitosa, tendremos que estar y saber que hay ausencia de reflujo residual, que hay ausencia de prolapsos. Tendremos que estar seguros que la evaluación la hacemos en buenas condiciones hemodinámicas, con una precarga y postcarga adecuada, que la función ventricular izquierda es adecuada, no solamente la global, sino también la segmentaria. Obviamente tendremos que estar seguros que no hay isquemia regional. Recordemos que a nivel de la comisura anterolateral y la proximidad a los segmentos P1 y algo de P2 se encuentra la arteria circunfleja y los puntos un poco profundos pueden llevar a isquemia y necrosis de la pared lateral. Ojo con pacientes con Barlow que en gran parte o por lo menos cerca al 20 a 25%, tiene lo que se llama disyunción aurículo-ventricular con un anillo que está casi suelto y para que el cirujano pueda anclar el anillo protésico debe hacer puntos más profundos, por lo tanto el compromiso de la circunfleja puede ser un problema. Y obviamente, por último, el SAM. Debemos evaluar que el anillo haya quedado bien instalado, que los velos no prolapsen el margen del anillo. Vean how much is too much cuando hay burbujas. Nunca vamos a saber cuándo es demasiado porque los cirujanos nunca aceptan que estén dejando mucho aire. Sin embargo, sabemos lo que hacemos o hicimos recuperación cirugía cardíaca y cuando había aire los pacientes tenían un despertar patológico. Obviamente veremos que hay una liberación antes de decanular al paciente. Veremos que las cavidades estén llenas, no como en este caso que están vacías, pero lo que es fundamental, que ustedes vean que la superficie de aposición entre el velo posterior y el velo anterior se haya conseguido nuevamente. ¿Qué quiere decir? Que cuando se junten, hagan esto, no queden de esta forma. Y la longitud o la distancia debe ser ojalá de 8 milímetros. ¿Queda 5? Perfecto. Pero si queda menos, díganselo al cirujano, porque lo más probable es que después esa reparación sea mala. Bueno, insuficiencia mitral residual, pero ojo, no solamente hay insuficiencia, sino vean que hay aceleración
a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y esto es una chochera que quise meterla, pero no sirve para nada. No la voy a hacer en pabellón, discúlpenme, eso sería absurdo, ¿eh? Salvo que quiera coquetearle al anestesista. Doctora, no. ¿Cuáles son los probables mecanismos para que no consigamos un buen éxito en la reparación valvular? Uno, que el prolapso no haya sido corregido o todos los prolapsos no se hayan corregido en forma adecuada. Que haya excesiva tensión de los tejidos, especialmente del velo posterior, o cuando han cerrado una comisura, les quede muy deformada la válvula. Cleft o perforaciones no corregidas. Antes pensábamos que los cleft eran solamente congénitos y ahora cada vez con el eco 3D hemos descubierto que hendiduras, indentaciones y cleft también se asocian a válvulas degenerativas y más aún cuando hay un Barlow. Y si el cirujano no tiene cuidado de corregir estas, lo más probable es que quedemos con insuficiencias residuales. Las perforaciones del anillo por generosas puestas de puntos o lesiones a ese nivel pueden darnos jet de alta velocidad que choquen contra el anillo. No permitan que eso quede en el paciente, porque lo más probable es que tengamos hemólisis. Y obviamente, otro de los mecanismos para una mala corrección de la insuficiencia mitral es la presencia de SAM. Los pacientes que quedan con insuficiencia mitral residual van a tener un peor pronóstico y van a tener mayor necesidad de reoperaciones. Por último, ¿es posible predecir que este paciente vaya a desarrollar una complicación? Sí, es posible. Porque si ustedes ven el compromiso del velo posterior es bien claro, es un velo posterior grande y nuestro punto de aposición está desplazado hacia anterior. El paciente, si bien no tiene una gran hipertrofia, tiene un pequeño espolón, pero hombre, no va a ser mucho. Pero nuestro cirujano fue generoso, le puso un anillo chico. Y al poner un anillo chico, los velos le sobran más. El punto de aposición se va para el frente y por lo tanto terminamos con esto, una obstrucción dinámica del tracto de salida. ¿Cuándo es importante la obstrucción dinámica? Hombre, siempre. ¿Cuándo van a indicarle al cirujano o van a pedirle o van a rogarle que entre una segunda bomba y corrija lo que hizo? Cuando después de volemizar al paciente, después de quitar los inótropos, después de mantener una buena, entre comillas, reperfusión, unos 30 minutos, dense el tiempo, nadie los apura. Vean que el gradiente que generan a nivel del tracto de salida ha desaparecido, fantástico. Si les queda un gradiente de alrededor de 1.5, 2 metros, tolerable, las pastillas van a poder ayudar, pero, además, que haya desaparecido la insuficiencia mitral, porque si queda insuficiencia mitral, aunque les quede 2 metros, hombre, adentro. Pero si la velocidad es mayor a 3.5 metros y la insuficiencia mitral está presente, vayan a una segunda bomba. Si la distancia del punto de coaptación al tabique es menor a 25 milímetros o la longitud del velo posterior y velo anterior, la relación es menor a 1.3, uno puede predecir que estos pacientes pueden desarrollar obstrucción dinámica del tracto de salida en el postoperatorio inmediato. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con eso y recomendarle al cirujano que puede suceder. Bien. Siempre vamos a estar contentos de ver válvulas tan feas como esta quedar bastante bien como esta. Si bien probablemente acá hubiéramos dicho que la cirugía iba a ser inadecuada y la reparación no iba a ser posible, siempre la habilidad de los cirujanos nos sorprende y nos dejan con la boca cerrada más de una vez. Por lo tanto, cuando ustedes vayan a pabellón, deben recordar que hay un paciente, hay una válvula y hay un equipo. Deben conocer todas esas variables para estar seguros de que la ecografía intraoperatoria está siendo efectiva. Gracias por su atención.